Muy bien, pues ya estamos aquí con la fascia. Me hicieron favor de quitarla. Y aquí pueden ver cuál es el daño. En el video anterior se ve salido. Esto estaba salido, pero pues es que estaba atornillado a un fierro que de por sí se sumió, se dobló. Al momento de quitarla del fierro doblado, regresa más o menos a su lugar. Y ahorita la acomodé de tal manera que coincida. ¿Ok? Esta fascia está pegada a este plástico. ¿Ok? Toda la parte de atrás, todo esto está pegado a la fascia gris. Aquí se ve como por el golpe eh, podemos ver cómo se despegó. Aquí esto es residuos de que habían tratado, bueno, habían pegado con calor esta parte de atrás a la parte de enfrente. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es tratando de pegar esto a la parte de atrás. Ya pegué esto muy bien como pude y le metí por aquí de un pegamento especial. Ahorita se los voy a mostrar. Es un pegamento industrial eh, muy parecido al Cola Loca en México. Súper líquido. Es de ese típico pegamento que te cae una gota, le haces así y ya se te pegaron los dedos. Ok, pero este es industrial. Y viene con este polvo, que es un polvo extra fino. Mira, ahí se ve allá atrás. Hagan de cuenta que es como harina. ¿Ok? Cuando combinan esto con esto, hace una reacción química que de hecho quema. Si te llega a caer algo, quema y funde las piezas. Entonces, lo primero que tengo que hacer para pegar esta pieza es primero utilizar el pegamento líquido, nada más así suelto para tratar de que no se mueva, y luego le voy a echar aquí adentro del polvo para tratar de juntar. ¿Ok? Y eso es nada más la primera parte, lograr que estas dos queden juntas. Si no lo logro nada más con esta parte, le voy a tener que dar vuelta y por atrás tratar de pegar de alguna manera. Después voy a poner unas tiras de fibra de vidrio que viene como en tela. Y luego arriba de la tela le ponen el endurecedor con una brocha. 2, 3 capas de tela. Se pone muy duro. Y luego ya nada más se lija. Y se le pone quizás un poco de relleno de pasta y se pinta. Vamos a ver qué tal queda, porque francamente no estoy dispuesto a comprar ahorita una. Esto también lo va a arreglar el ojalatero, lo va a cortar y lo va a tapar con pasta. Este también, esto también y nada más. Bueno, y con pasta, le puse por atrás a este que estaba casi abierto, le puse por atrás polvo y pegamento también y quedó, pero olvídense por atrás. Ok, bueno, seguimos adelante. Pueden ver, le acabo de poner el polvo a la grieta y le voy a poner una gota de pegamento. Luego otra vez y así se van cubriendo las capas hasta que quede. No busco que quede relleno, lo que busco es que estas dos piezas no se muevan y que quede pegado con el fondo negro. Ok, vamos a intentar esto. Déjenme fijar la luz porque si no se va a oscurecer esto. No, pues sí, se oscurece de todas maneras. Bueno. Inmediatamente se moja el polvo y al momento de mojarse es cuando hace la reacción. Ahora le voy a poner más polvo. Y le voy a poner otra vez el líquido. Una gota. Ahí se me fue. Ahorita le limpiamos. Y la idea es continuar con este proceso, capa tras capa,
Voy a cambiar de posición al rato la fascia para que esto me quede más horizontal y poder hacer lo mismo allí, para que peguen, para ir pegando y pegando y pegando. Aquí estamos arreglando, ahí la llevamos. Muy bien, como pueden ver, ya le puse su pegamento con polvo hasta acá. En los pedazos donde el polvo se iba, o sea, le ponía el polvo aquí y cruzaba de lado a lado. Entonces le puse un pedazo de masking tape, para evitar que el polvo se cayera. Rellené la línea y luego le puse líquido y otra vez polvo, líquido, y así le estuve haciendo todo esto. Y pues parece que ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a lijar levemente y ya nada más le pongo sus tiras de fibra de vidrio. Ok, entonces una lijadita ligera, para quitarle el borde, porque se le siente el borde, y ligera porque el borde también lo va a detener. De todas maneras, no tiene que quedar tan bultoso, porque la idea es que quede escondida pues el parche. Muy bien, pues ya quedó lijado. Casi no se le nota, casi ni se siente. Se le siente un bordito que yo siento que es normal, porque pues esto es muy delgadito. Entonces tiene que quedar un poquito de borde, creo yo, un poquitito levantado. De cualquier manera, a la hora de ponerle sus tiras de fibra de vidrio, al final se le va a pulir otra vez. Y bueno, la idea es que apenas si se alcance a ver la curvatura. Vamos a ver. Miren. Prácticamente. Y quedó resistente. De hecho, hasta me están dando ganas de dejarlo así. Pero me da cosa. Prefiero ponerle cuando menos una o dos de fibra de vidrio. Ok, esto es lo que vamos a usar. La fibra de vidrio, que se recorta en tiras o en cuadrados o como quieran. La resina de fibra de vidrio y endurecedor, que se cuenta por gotas. No requiero mucho, así que lo voy a hacer en un botecito chiquito y lo aplico con una brocha. Se aplica así y se pega la primera parte y luego se empapa y se pega la segunda y se empapa y listo. Ok, miren, ya recorté las tiras y van a ser más o menos así las tiras. Ok, ahorita les enseño ya que esté puesta la primera capa. Tengo este botecito de 2 onzas. Se le pone 1 onza de resina por 10 gotas de endurecedor. Pero como realmente no requiero tanto, le voy a poner nada más media onza y 5 gotitas de endurecedor. Y hay que empezarle duro porque empieza a secarse. Ok, para esta empresa. Entonces le puse una capa, ya le puse la primer tela y lo único que hay que hacer es esto. Terminar de pegar. Tengo aquí abajo mi botecito y se pega. Y pues básicamente eso es todo. Ahorita le voy a poner una segunda capa. Nada más quiero que quede bien mojado. Esto queda sólido, ¿eh? O sea, ustedes creen que va a quedar así medio aguado como está ahorita, pero no. Se endurece cañón. Ahí está. Y le ponemos la segunda. Ok, pues ya acabé. Al menos por hoy. Ahí está el parche. Se está secando. Una vez seco, obviamente esto va a quedar muy sólido.
y estas fascias son flexibles. Eso quiere decir que si yo le llego a dar un golpe, pues se va a quebrar. Pero pues en lo que encuentro otra defensa, otra fascia, así se va a quedar. Se lo voy a llevar así al hojalatero. Y el hojalatero ya con su máquina le va a lijar, aprovechando que está ya de por sí un poco curvo. La idea es que pues sí va a quedar ahí un poquito bolita, pero pues ni modo. A ver qué tal. Espero quedó bien. Eso negro que ven ahí no es agujero, es la fascia que a la hora de estarle lijando le llegué a la parte negra. Y la línea está rellena, la rellené, como ya les dije, de pegamento, le llaman soldadura líquida. Ok, bueno, entonces seguimos en contacto. Bye.